Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Tenemos en esta oportunidad el inicio de los cursos de este segunda parte, segundo semestre de Foro Republicano, partiendo con este curso llamado La Juventud de Hoy, cuatro claves para adultos, que damos inicio hoy día 12 de agosto y le damos la mayor y más cordial bienvenida el día de hoy al profesor Patricio Dusayán, quien es profesor, es abogado, tiene un doctorado en comunicación corporativa en España y además tiene una vasta experiencia también desde el punto de vista de la enseñanza, por lo que le damos la cordial bienvenida a Patricio el día de hoy. Como siempre hemos hecho también, vamos a tener una parte de exposiciones y a medida que vayan surgiendo preguntas, pueden ir dejándolas en el chat para que así el profesor también pueda responder la mayor cantidad. Así que muy bienvenido, Patricio, y muchas gracias también por acoger esta invitación. De nada, feliz. Gracias por la invitación, además. Bueno, buenas tardes a todos, a los que vemos. Los otros vamos a suponer que están ahí. ¿Eh? Estoy acostumbrado a hacerle clase a gente joven eh, y que dudo que estén de repente en las clases online. ¿Eh? En la pandemia, sobre todo, ¿no? Veía a mis hijos que estaban ahí en cama con la cámara apagada. Decía, pero ¿cómo si estás en clase? Fulano está en pijama. Eh, pero bueno, eh, me pidieron hablar sobre la juventud o los jóvenes y el consumo. Eh, Voy a hacer un alcance curricular, para que se entienda por qué Gonzalo Rojas me pidió este tema. Yo hasta el 1 de marzo de este año y por 10 años dirigía la carrera de publicidad en la Universidad Católica. Eh, no me echaron, por si acaso, sigo ahí. Simplemente que el cargo dura 2 años y yo ya llevaba 10, entonces ya eh, era suficiente. Y antes del estallido, como 1 año o 2 años antes del estallido, habíamos creado un observatorio de, de consumo, dentro del departamento, que es un departamento de comunicación aplicada, o sea, tiene comunicación estratégica, política, todas las versiones que quieran y publicidad en el pregrado. Creamos un observatorio y hemos hecho estudios entonces sobre los distintos públicos, incluidos los jóvenes. Y hicimos muchos estudios sobre la juventud y el consumo. Entonces, hablo un poco a partir de eso y lo que les voy a contar es un poco a partir de esa experiencia y con esos datos que tenemos. Les voy a tener que pedir 2 minutos de una cosa muy doméstica. Yo estoy solo en mi casa eh, y tengo un perro que duerme adentro, y entonces me está golpeando la ventana para que le abra. Entonces voy a ir, le voy a abrir para que entre, se eche y no moleste más. Ok, ya. El, a ver, oh, ahora se pone a ladrar. El, el tema de las generaciones, voy a dividir tres partes. Em, Primero una característica de las generaciones, después una cosa más global y después voy a entrar en las características de los más jóvenes, de las últimas dos generaciones. Em, en general, aplicamos los criterios de generaciones gringos, que no necesariamente calzan exactamente con las generaciones nuestras. Pero en el marketing, la agencia de publicidad, etcétera, eh, aplican el sistema gringo y lo separan, pero eh, hay que considerar que las generaciones en Estados Unidos están marcadas por hechos históricos que nosotros no hemos vivido. Entonces, eh, las generaciones de 1928 al 45, que es la generación que ellos llaman silenciosa, o sea, fueron criados en la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, nosotros, todo eso a esa generación no le afectó. Después los baby boomers que crecen en la posguerra, y hay un periodo de expansión económica, les toca un mundo que
tampoco necesariamente vivimos los chilenos. Entonces me voy a quedar, voy a mencionar un poco las tres últimas generaciones y después me voy a concentrar en las dos últimas, los realmente jóvenes. El- las tres últimas son primero los millennials. ¿m? Eh, y las menciono porque tuvieron como un periodo de moda, ¿verdad? Y uno veía al Chino Río y decía, es millennials, el comportamiento del Chino Río es propio de un millennial. Que es la generación Y. Eh, son los nacidos entre el año 81, 1981 y 1996. Todo esto es bien voluntarista, o sea, pueden haber nacido un poco antes, un poco después, no. Pero la metodología lo fija más o menos entre esos años. Esa gente son nativos digitales, eh, tempranos. El, nacen entre esos años, por lo tanto empiezan a crecer ya en los 2000. Eh, y ya hay internet, etcétera. Por lo tanto, son la primera generación que crece en un ámbito, o en un ambiente que se va digitalizando. Em, es una generación que tiene mayor valoración por la diversidad. Em, es una generación que empieza también a valorar la sostenibilidad. ¿M? Y, es una generación que, y eso es verdad, un comportamiento que uno ve en las empresas de los millennials, valora mucho la flexibilidad laboral. ¿No? O sea, es la gente que le gusta que la pega termine a cierta hora, y quiero un happy hour después, etcétera. O sea, no quiero trabajar 24/7. Em, es la generación que más educación formal ha tenido. ¿M? Em, o sea, un porcentaje más alto que termina en enseñanza media, un porcentaje más alto que nunca en la historia de Chile que accede a la universidad o a la educación superior. Em, es la generación que también va creciendo con la globalización. Un mundo más conectado, mayor facilidad para desplazarse por el mundo, y no como las generaciones anteriores, ¿verdad? Que eh, el mundo era menos conectado, y tampoco era tan asequible, ¿verdad? Moverse de una parte a otra. El, eso es más o menos los millennials. Después de los millennials viene la generación Z. La generación Z es la gente que nace entre el 97 y el 2012. ¿m? Em, en la generación Z está, para que se hagan una idea, la gente que está saliendo del colegio hoy día. ¿M? Gente que nació entre el 2007 y 2008. Acuérdense, como decía, esta llega hasta el 2012. Em, Estos son nativos digitales plenos. El iPhone lo lanza Steve Jobs en enero del 2007. O sea, esta generación, la mitad de esta generación, eh, nació y el iPhone ya existía. Y, y con el lanzamiento del iPhone nacen las aplicaciones. ¿eh? Eh, con las aplicaciones nacen las redes sociales. Antes del iPhone y de los smartphones que nacen después que el iPhone, eh, existían cosas parciales, pero no estaba todo en un aparato como quiso Steve Jobs. O sea, eh, la música ya era digital, pero pasó a estar en el teléfono. Pasó a haber una cámara de video en el teléfono, pasó a haber una máquina fotográfica. Empezamos a poder a tener un teclado digital. Existía la BlackBerry que permitía antes de eso eh, recibir mails y contestarlo, pero tenía teclado, ¿verdad? No era digital el teclado. Jobs metió todo en un solo aparato, y después vinieron los modelos de otras marcas, etcétera.
Por lo tanto, la generación Z es la gente que nace y el iPhone ya está ahí. ¿Eh? Y el smartphone, todo lo que quieran después de eso. Por lo tanto, es una generación hiperconectada. Y es una generación que por lo mismo, que creció con pantallas, tiene un pensamiento más visual, eh, más multitarea. No creo mucho que los seres humanos podamos hacer multitasking, pero ellos pueden más, ¿ah? Que las generaciones anteriores. O sea, ¿por qué? Porque el teléfono les permite la multitarea ahí mismo. O sea, puedo estar contestando en el teléfono un mail, un WhatsApp, ¿ah? Mirando una foto, revisando un texto, etcétera. Em, es una generación que sociabiliza en entornos virtuales. ¿Mm? El- y se agudiza en el tiempo de la pandemia. Es una generación que termina el colegio en el fondo, ¿ah? O los agarra en el colegio eh, la pandemia y por tanto clases virtuales, reuniones con amigos virtuales, etcétera. De hecho, el problema, como ha pasado en muchas empresas también, ha sido el retorno a la presencialidad. ¿Ah? Si es mucho más fácil quedarse en la casa y conectarse, entonces se evita la sociabilización presencial. Es una generación con un nivel de conciencia social más alto que las anteriores. Voy a volver sobre eso porque es adscribiendo a ciertas causas. Eh, es una generación que prende más con ciertas causas. Em, y por último, esto es un resumen, tienen menor tolerancia a los tiempos de espera. Es una generación que crece con el microondas en el fondo. O sea, la comida se calienta en minutos, en segundos. Y, y todo tiene que ser rápido. Puedo descargar una película y verla cuando quiero, manejo mi tiempo. Veo las cosas cuando yo quiero verlas. ¿No? Y, y no estoy sujeto, como las generaciones anteriores estábamos, ¿verdad? A este programa de televisión lo dan el martes a las 7 de la tarde y si no lo vi a las 7 de la tarde de ese martes, me perdí ese capítulo. Ellos están acostumbrados a que las cosas, el tiempo lo manejo yo, por lo tanto yo veo las cosas cuando yo quiero, y no quiero esperar. No espero hasta el próximo martes. O sea, quiero hacer una maratón de serie y me veo todos los capítulos hoy día. No espero, como esperábamos los mayores, ¿verdad? A que me dieran el programa la próxima semana. Eh, Viva el lunes. Y dice, bueno, lo tenían que dar los lunes, ¿no? Esta gente dice, no, yo quiero ver todos los capítulos de Viva el lunes al mismo tiempo. Eh, entonces, tienen poca tolerancia a los tiempos de espera. Y la última generación, que es la que tenemos ahora, que es la generación alfa, anterior era Z, venía terminando, ¿verdad? Y empieza entonces ahora alfa, los que nacen del 2013 en adelante. El, Esta gente está creciendo ya en un ambiente no solamente digital pleno, sino que de inteligencia artificial. ¿Mm? Esta gente la pilla en el colegio el uso de ChatGPT, y todas las versiones de inteligencia artificial disponibles, ¿ah? Hoy día. Entonces, es otra mirada del ámbito digital. Em, los dispositivos inteligentes les salen absolutamente natural, ¿verdad? Esto es un punto sobre el que voy a volver. Es una generación que está pensando en la educación personalizada. ¿Mm? Em, Estos sí han tenido una altísima exposición a pantalla desde que nacieron. ¿Mm? Em, y bueno, tienen un entorno hiperconectado, global, etcétera. Un poco las mismas, el mismo entorno en que
se dieron las generaciones anteriores. Como el entorno general, ¿ah? Y para ir entendiendo el ambiente en el que nacen, crecen estas generaciones más jóvenes. Em, en la sociedad actual, yo me voy a basar en dos autores. ¿M? En la sociedad actual hay que pensar que el consumo ha dejado de ser una actividad económica, ¿m? Como nos tocó a los mayores, ¿verdad? Sino que hoy día el consumo se ha convertido en un espacio de construcción de identidad. ¿M? Em, y en un espacio aspiracional o de aspiraciones. ¿Ah? El, y esto especialmente entre los jóvenes. ¿Ah? En la sociedad ocurre esto, pero especialmente le ocurre a los más jóvenes. Las generaciones mayores comprábamos lo que necesitábamos. ¿Ah? Por lo tanto, era una actividad económica. Tengo que ir a comprar, listo. ¿Ah? Em, en cambio, aquí hay un tema identitario y aspiracional que no existía, ¿ah? Eh, en las generaciones anteriores. ¿M? El, Esto es importante, por ejemplo, en el tema de la política. ¿M? Cuando uno piensa en política que yo tengo que llegar a estos públicos más jóvenes, tengo que considerar que las relaciones, las percepciones que ellos tienen, las aspiraciones de los jóvenes, em, están mucho más marcadas por una lógica de mercado, ¿no? Eh, y de esta cultura de consumo. El, no, iba a decir algo, lo voy a volver después. Un primer autor que advierte sobre esto es Zygmunt Bauman. Eh, este es un autor polaco que tiene una historia de vida bastante particular, porque Bauman crece en Rusia, su padre es polaco, pero crece en Rusia, y sus padres, no sé por qué, o sea, no me acuerdo bien por qué, pero eran judíos y arrancaron de los nazis cuando invaden Polonia hacia Rusia. Entonces, no sé, era... ¿ah? Arrancaron para peor en vez de para mejor. ¿Ah? Y este niño entonces crece en Rusia y no era tan niño tampoco, y se hace comunista y se hace militar. ¿M? Y, y cuando Rusia invade Polonia, él viene en un batallón de polacos comunistas, ¿ah? Del ejército ruso. Y llega a ser oficial muy importante en Polonia. Em, Sus padres se van a Israel, ¿no? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto logran arrancar de Polonia eh, soviética, se van a Israel. Eh, del resto de la familia también, él se queda, ¿no? Y, pero empieza a estudiar, siendo militar y teniendo un cargo eh, de oficial. Decide hacer un doctorado en Polonia, ¿eh? Pensando que en el minuto que deje de ser militar se va a dedicar a la academia, ¿eh? Em, pero, como a muchos, ¿verdad? Caen en desgracia, ¿eh? Empiezan a sospechar de que no es 100% confiable, ¿eh? Y él en general había negado bastante su origen judío, em, y obviamente no estaba dispuesto a irse a Israel, ¿eh? Pero el ejército ruso lo defenestra, le quitan, ¿no? Todo, ¿no? Y Israel le ofrece al gobierno polaco su rescate, ¿no? Y lo saca de Polonia. Entonces lo lleva a vivir se va obligado a vivir
a Israel, vive unos un par de años ahí, trabajando en la universidad, y parte a Inglaterra. ¿Ah? Llega a la Universidad de Leeds, trabaja ahí. ¿Por qué hago todo esto? Porque lo jubilan y, y ya jubilado y viudo, venía escribiendo mucho, pero publica un primer libro sobre la sociedad líquida. ¿M? Y describe la sociedad actual. ¿Ah? Y después genera varios libros sobre el amor líquido, la vida líquida, etcétera, a partir de esta misma idea que establece el año 99, principio de los 2000. ¿Ah? Em, que tenía una vida bastante particular, ¿ah? Porque ya había enviudado y entonces se levantaba en las mañanas, escribía en las mañanas y veía televisión toda la tarde. ¿Ah? Sí, una vida bastante, ¿eh? Sí, em, muy ordenada. ¿Eh? ¿Qué dice Bauman? Bauman explica que la sociedad actual es una sociedad líquida, em, donde la identidad de las personas se construye y reconstruye continuamente. ¿Ah? Em, Igual que un producto que se consume y se descarta. ¿Mm? Entonces, construyo mi identidad, cambia mi identidad, etcétera. ¿Mm? Yo les decía antes que la sociedad actual tiene esa característica, el consumo deja de ser solo una actividad económica, sino que pasa a ser esta actividad más identitaria. ¿Mm? El- esta sociedad líquida tiene un problema, que es para todos nosotros, ¿m? En que dejan de existir los referentes. ¿Ah? Los referentes cambian. ¿M? Em, entonces, antiguamente, por ejemplo, yo podía tener ciertos referentes. ¿Ah? Yo tenía una crisis de reputación, por ejemplo, una empresa, eh, y entonces salía Don Francisco y decía, pero si yo sigo consumiendo esto, y como la gente confiaba en Don Francisco, me traspasaba, ¿verdad?, esa confianza a mi producto, y porque Don Francisco era un referente confiable. ¿Eh? En la actualidad eso no existe. ¿Ah? Ya no hay referentes, la iglesia ya no es referente, el gobierno no es referente, porque antes también uno decía, mira, si la autoridad de salud dice que esto se puede consumir, yo creo. Ahora no, la gente dice, no, dudo. ¿Ah? A lo mejor le pagaron. No sé si se acuerdan una crisis que tuvo McDonald's a principios de los 90 y, y McDonald fue el ministro de Salud a comer, o el subsecretario, no me acuerdo, con todos los canales de televisión a comerse una hamburguesa McDonald's en el local que estaba en el Paseo Humada. ¿Eh? Y entonces con eso solucionamos. Vino el ministro, se comió una hamburguesa y entonces puede usted comer hamburguesa de McDonald's tranquilamente. Eso hoy día la gente joven, ¿ah? Los mayores también lo haríamos, decimos, ¿le habrán pagado al ministro McDonald para que vaya? ¿Ah? Entonces no confiamos, no es un referente. ¿Mm? Pasa lo mismo con los influencers, ¿ah? En las redes sociales. ¿Ah? Son efímeros. Hoy día es influencer, mañana pasa de moda y la gente empieza a seguir a otro, ¿ah? Y son líquidos. ¿Ah? Hoy día está de moda uno, mañana está de moda otro. ¿Ah? Entonces, para la gente joven, dice Bauman, esto es más agudo todavía. ¿Ah? O sea, esto es más líquido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viven en una sociedad en que lo que importa es la velocidad. ¿M? Las cosas van pasando muy rápido, eh, y la obsolescencia. Y les sale natural. ¿Ah? A los más viejos no, la obsolescencia programada, como dicen las tecnológicas, nos choca. ¿Ah? Pero ¿cómo? ¿Ah? Eh, el teléfono ya no funciona bien. Ah, no, es que ya tienes que comprar el nuevo. Para la gente joven, eso es líquido, es la sociedad completa, ¿ah? La que se mueve. ¿M? Un segundo autor que recomiendo mucho leer, ¿ah? Es Byung-Chul Han. ¿Ah? Para los que no conocen, Byung-Chul Han es un coreano que su padre hace que estudie metalúrgica en Corea. Es el futuro de la gente en Corea.
¿ah? Saber hacer autos, televisores, etcétera, hay que saber de eso. Pero él quería estudiar filosofía, estudia metalúrgica y le dice a papá que va a ir a perfeccionarse a Alemania, pero en Alemania va a estudiar filosofía y teología. ¿M? Y no vuelve nunca más a Corea, vive en Alemania, eh, y publica uno o dos libros chiquititos todos los años, ¿ya? Con distintas características de la sociedad actual. ¿M? Es un personaje bien particular. ¿Eh? Se ha tratado muchas veces de traer a Chile, pero eh, no sale de su casa. ¿M? Eh, entonces, tiene unas charlas ahora el año pasado en Portugal, pero a Portugal la gente que lo invitó le costó mucho que fuera, ¿ah? Porque le gusta tocar piano en las mañanas, porque tiene un jardín y cuida las flores, entonces si me voy, ¿quién me va a regar las flores y las va a cuidar, etcétera? ¿Ah? Entonces, pero bueno, más allá de la historia personal de Byung-Chul Han, eh, sus libros son, para mi gusto, muy recomendables para entender lo que estamos viviendo. Especialmente pensando en política, tiene un libro que se llama Psicopolítica. ¿M? Son libritos cortos, de 100 páginas, pero que hay que leer con bastante calma, ¿m? Porque cada frase dice algo, porque son pocas frases en el fondo, en 100 páginas. Em, y otro que se llama La expulsión de lo distinto, ¿ah? Que también es interesante políticamente. Em, pero los primeros libros fueron La sociedad del cansancio y La sociedad de la transparencia. ¿Ah? Em, y ahí, sobre todo en la sociedad de la transparencia, Byung-Chul Han dice que las personas en la sociedad actual, y dice particularmente los jóvenes, se ven empujadas a mostrarse permanentemente, ¿m? A autopromocionarse, ¿m? Em, a, a convertir su propia vida en una vitrina, en un escaparate, ¿ah? Que es lo que uno ve, no sé, en Instagram, ¿ah? Las generaciones más viejas, Facebook, estas dos generaciones que estamos hablando, metidas más en Instagram, ¿ah? Em, entonces, esta gente está permanentemente mostrando su vida. ¿M? El, entonces, el consumo para ellos ya no es solo de bienes, como era para nosotros, ¿ah? Em, sino que hay un consumo de, bueno, de redes sociales, de medios de comunicación, de televisión, más que nada. Em, pero hay un consumo de imágenes, ¿m? Hay un consumo de experiencias, ¿m? Y hay un consumo de uno mismo. ¿Ah? El, ahí es cuando uno dice, bueno, los que toman decisiones políticas tienen que entender esta realidad. ¿No? Es clave. ¿M? Em, de cómo entender que estas nuevas generaciones viven y se relacionan en entornos donde el consumo, en el fondo, moldea sus expectativas, sus demandas, eh, su forma de participación como ciudadanos. ¿Ah? Em, basta ver que es una generación a la cual eh, la experiencia como consumo es más importante que los bienes muchas veces. ¿Ah? El, si uno mira nosotros hicimos un estudio etnográfico, es decir, seguir redes sociales de estas generaciones. ¿M? Y una generación que está mostrando el lugar donde está, le saca foto al plato de comida, ¿m? Eh, muestra las experiencias que vive, etcétera. ¿Ah? Vive en una vitrina. ¿M? Y los demás viven consumiendo, ¿ah? Esas imágenes, ¿verdad? De qué están haciendo los otros que son como yo. ¿No? El, entonces, hay un tema de inmediatez,
hay una renovación constante de estímulos, eh, y hay una búsqueda de sentido, pero en una realidad que es volátil. O sea, el mundo se va moviendo a una velocidad y yo estoy buscando sentido a mi vida, pero en una realidad que se mueve, que es líquida. Y eso, obvio, les complica mucho la existencia. Em, ¿Por qué vivimos consumiendo? Voy a la tercera parte. Em, los jóvenes en este ambiente que describe Bill Chung Han y que antes describía Sigmund Bauman, viven en esto de eh, búsqueda de cosas, de objetos que los identifiquen. Acuérdense que está el tema de la identidad relacionada al consumo, de experiencias, ¿ah? Que también los identifiquen, es decir, que cuando yo vea tu imagen, ¿ah? Esos objetos, esas zapatillas, esa ropa, ese tatuaje, ese lugar donde están, lo que están haciendo, son parte de su identidad en el fondo. Em, entonces, ya el consumo, como decía antes, no es consumo de una necesidad, sino de una forma de vida. Todo lo que adquiero, tiene que relación con mi forma de vida, con mi estilo de vida. Eh, y los jóvenes están más inmersos en esa lógica. Em, Pensemos como las diferentes formas de consumir. Eh, Antiguamente uno salía a comprar, ¿m? Y iba a la tienda a la que tenía que comprar. Iba a la calle donde están todas las tiendas, ¿verdad? Y iba y compraba zapatos o compraba el pan, listo. Y volvía a su casa. ¿M? Vivíamos puertas adentro en el fondo. Salíamos a comprar lo que necesitábamos. ¿M? Tampoco teníamos mucho donde escoger. ¿M? Eh, yo me acuerdo de chico que mi papá compró un Peugeot 404. ¿M? Y llegó a la casa con el Peugeot. Y era un color horrible, celeste. ¿Eh? Eh, pero no era un celeste, era como un tono más oscuro que el blanco nomás. Dije, papá, pero qué color más feo. No había otro. No, no había dónde escoger. Decir, oye, no, aquí hay 10 colores distintos para escoger el auto, ¿no? Listo. Tampoco había muchos autos donde escoger, ¿verdad? No, en una época en que eran o Peugeot 404 o un Fiat 125, o un Citroën AX330. Listo, ¿no? Y un poquito más. Eh, eh, bueno, se compraba lo que se necesitaba. Hoy día, el consumo de los más jóvenes es en un mall. O sea, yo paseo, ¿eh? En el momento de la compra. No voy, compro y vuelvo, sino que salgo a pasear, y ahí veré si me surge una necesidad. ¿Mm? Y después viene todo un tema de la variedad de opciones que tengo. Por lo tanto, eh, en ese momento de consumo tengo que tomar una decisión. Eh, y cuando tengo mucha dificultad para tomar esa decisión es lo que me produce ansiedad, porque y si me equivoco. Es una generación, estas dos, em, que no les gusta asumir el riesgo. ¿M? Cuando hay situaciones que producen riesgo, eso les produce ansiedad. Parte importante del tema de salud mental tiene que ver con eso. No quiero tener que tomar, voy a dar dos ejemplos. Eh, yo algunos años hago un curso de comunicación en situaciones de crisis. Crisis que tiene una organización, cómo aborda.
Y la última vez que lo hice, hace 2 años, un alumno me dijo, pero es que no debieran ocurrir crisis. O sea, ¿ah? Esto no es normal, no es lógico. ¿Ah? Bueno, uno escucha de repente a la generación que gobierna y uno dice, bueno, también creen que las cosas son como ideales. Esto no se va a volver a repetir. Sí, se va a volver a repetir. ¿Ah? Cuando uno escucha al presidente en Codelco, dice, esto es inadmisible, vamos a buscar a los responsables, esto no se puede volver a repetir. Se va a volver a repetir. O sea, no existen, el mundo sin accidentes. Es decir, no, vamos a prohibir los accidentes de tránsito. ¿Ah? O que se derrumbe un túnel. ¿Ah? O que haya un terremoto. No, querido, va a haber siempre crisis. ¿Ah? Bueno, este alumno me discutía, que cómo es posible que a una línea aérea se le caiga un avión. Sí, es posible. Eh, entonces, como tienen que tomar decisiones, no quieren tomar decisiones en las que exista un riesgo de que me equivoque en esa decisión. Entonces esa decisión me produce ansiedad, me produce angustia, etcétera. ¿M? Em, una profesora puso una lista de libros en su programa y me dijo, pueden escoger cualquiera de estos 15 libros y escribir un ensayo durante el semestre sobre ese libro. Y entonces a la clase siguiente los alumnos se habían organizado y dijeron, ¿por qué no nos dice de cuál libro nomás? ¿Ah? ¿Por qué tengo que escoger entre los 15 libros? Sí, bueno, no les voy a decir de cuál. Denos un libro, no nos haga tener que elegir. ¿Ah? Entonces es una generación que no quiere, elegir. Eh, ¿Por qué vivimos consumiendo, y especialmente los jóvenes? Primero, porque hemos aprendido que ser es tener. ¿Mm? Eh, o sea, desde pequeño se les enseña explícitamente o no, eh, que las personas valemos por lo que tenemos. ¿Mm? Entonces es importante la ropa que usamos, las zapatillas que usamos, el celular que llevamos en el bolsillo, eh, los lugares que visitamos, los seguidores que acumulamos en las redes sociales. Si tengo muchos seguidores, valgo más que si tengo pocos. Entonces, el consumo se vuelve entonces una forma de identidad. Podríamos, siguiendo a Descartes, decir compro, luego existo. Em, y si no tengo, no pertenezco. Es decir, si no tengo tal cosa, no pertenezco a cierto grupo. Y entonces hay elementos que son de vida o muerte. Eh, yo no vivo en Santiago y en misa el domingo había una familia en misa, estaban con los tres niños chiquititos, uno más adolescente. Em, y, y el joven que debe haber tenido unos 13, 14. Tenía unas zapatillas increíbles, ¿no? O sea, eh, zapatillas de básquetbol, no sé si jugaría básquetbol o no, no era muy alto, así que no sé. Pero tengo dos que juegan básquetbol eh, y, y esa zapatilla, yo calculé que valía más que toda la ropa que tenía su mamá puesta. O sea, la mamá se vistió y a lo mejor gastó menos en todo lo que tenía puesto que lo que gastó en comprarle las zapatillas al niño. ¿Ah? Que yo creo que por el desgaste de las zapatillas no jugaba básquetbol. Eh, pero claro, si no tengo esas zapatillas, no pertenezco, no sé, al grupo de los bacanes del curso, me imagino. Em, Esto de ser es tener, bueno, tiene también una causa, ¿verdad? Hay toda una industria publicitaria, tecnológica, cultural, que vive de convencernos de que siempre nos falta algo. ¿Ah? Em, si compras esto vas a ser más feliz. Si usas esto vas a ser más atractivo, o vas a ser más libre, o vas a ser más tú. ¿Mm? La identidad. Em, y sabemos, ¿verdad?, que es un espejismo en el fondo.
porque el deseo que se satisface inmediatamente deja un vacío. ¿Ah? Esto es como el niño, ¿verdad?, que hace la pataleta en el supermercado porque quiere un juguete y le compran el juguete. El juguete al rato queda a un lado y se entretiene con la caja de zapatos. O sea, y, y el juguete pasó al olvido y vendrá otra pataleta, ¿ah? Si descubrió que era el sistema para obtener los juguetes. Pero claro, el deseo satisfecho inmediatamente deja un vacío. ¿Ah? Cuando sea más grande le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Ese vacío solo se llena con otro deseo. ¿Mm? Con el siguiente. ¿Ah? Y eso es una espiral, ¿verdad? Interminable de carencia. Entonces, un segundo motivo, además de ser, es tener, es que consumimos como refugio frente al vacío. ¿Ah? Los jóvenes viven esa paradoja hoy día. Tienen acceso a más cosas que nunca, o sea, hay más información que la que nunca existió en la historia. ¿Mm? Hay más tecnología que nunca antes, hay más bienes que nunca antes en la historia. ¿Mm? Eh, pero al mismo tiempo, y porque la sociedad es líquida, carecen de certezas, o sea, viven en un mundo de incertidumbre, carecen de vínculos sólidos, vínculos virtuales, ¿no? Eh, entonces no tengo un vínculo sólido. ¿Ah? Juego, ¿ah? Frente a la pantalla y estoy jugando con un señor de otro continente. ¿Mm? Y hablo con él y nos coordinamos porque a lo mejor estamos en el mismo equipo del juego, pero nunca nos vamos a conocer, nunca vamos a tener un vínculo. ¿Ah? Eh, Va a haber excepciones, ¿verdad? Y gente, no sé, se formarán parejas virtuales, pero son los menos. ¿M? De hecho, en general están en las noticias cuando ocurre. ¿M? Carecen de propósitos claros. ¿Ah? Entonces, tiene una presión por estar a la altura. ¿Ah? Y eso genera, como decía, ansiedad. ¿M? ¿Y cómo se alivia la ansiedad? Muchas veces comprando. ¿M? Y cuando ese estímulo de compra pasa, viene otro entonces. ¿Ah? Y el consumir entonces se puede ir transformando en una forma de controlar el malestar, de llenar momentos de silencio. Es una generación que no sabe, ¿ah?, que haya silencio, o sea, lo van a llenar con música, ¿ah? Pero que haya silencio, silencio, no, eso lo desespera. Em, de escapar del aburrimiento, una generación que no sabe aburrirse. ¿Ah? No crecieron como a uno le decían, los tontos se aburren, ¿verdad? Uno decía, papá, estoy aburrido, o sea, los tontos se aburren. ¿Ah? Eh, Hoy día además sería políticamente incorrecto decirlo. Eh, no son capaces de controlar la frustración. ¿Ah? Eh, pero lo que no se dan cuenta es que ningún consumo va a curar esa herida existencial en el fondo. Ningún consumo les va a solucionar esos problemas. Un tercer motivo eh, es porque la cultura digital promueve la comparación constante. ¿M? Estamos mirando, ¿ya?, lo que otros muestran. Yo muestro, pero los otros muestran y yo estoy mirando lo que otros muestran. Sus viajes, lo que comieron, las compras, los logros. ¿Ah? Entonces uno ve el plato de comida, el sándwich, el restaurante en el que fueron, ¿ah? La playa, el viaje, el título, ¿ah? Un logro, el anillo cuando se lo regalan, foto en Instagram, ¿verdad? ¿Ah? Mostrando el anillo. O sea, vivimos o viven mirando lo que otros muestran. ¿Ah? Entonces las redes sociales se han transformado, y uno lo ve en Instagram sobre todo, en vitrinas del deseo ajeno en el fondo. ¿Ah? Em, y como el algoritmo es muy inteligente,
sabe cómo mantenernos atentos. ¿Ah? Entonces el algoritmo siempre le va a mostrar algo más que ver. ¿Ah? Em, Algo nuevo que necesita, ¿m? Eh, algo que me falta. Em, entonces esa exposición constante em, genera una presión silenciosa, pero real. ¿Eh? Yo también debería tener eso. ¿Eh? Em, y entonces el consumo ya no es privado, es público, es visible. Em, en un Chile de austeridad, la gente no contaba las cosas, no contaba el viaje que logró hacer, ¿ah? Eh, a los más cercanos, a la familia, pero ni si había logrado comprarse un auto o una televisión. ¿Ah? Eh, no sé, la gente le daba pudor, no salía a lucir. ¿Ah? Eh, Hoy día es público, ¿ah? Es visible. Eh, la segunda satisfacción de la compra es mostrar la compra, ¿ah? Y que la gente sepa que tengo eso. El, un cuarto motivo, y estoy terminando, eh, es que no se les educa en el discernimiento del deseo. ¿Ah? Es decir, la cultura de consumo nos enseña a desear sin pensar. Hay un neurólogo argentino que tiene una frase buenísima que dice que la emoción decide, ¿m? Y la razón justifica. Entonces, compro y después pienso el argumento para justificar la compra. ¿Va? Pero iba, ¿m? Y vi una camisa que me gustó, me compré la camisa. Y entonces llego a la casa y mi señora me dice, ¿y por qué te compraste una camisa? No, mira, es que en realidad la necesito porque la otra está con el cuello muy gastado. Ahí viene la elaboración. ¿Eh? Esto en política es esencial, ¿eh? Porque la decisión muchas veces es emocional. Y entonces veo un debate, me gustó cómo lo hace José Antonio Cast y decido votar por él. Y el domingo, almuerzo familiar, digo, voy a votar por Cast. Y empiezan los más jóvenes, pero ¿cómo? Ah, y aquí, aquí, que allá. ¿Ah? Y uno entonces tiene que haber razonado la decisión emocional. ¿Ah? Em, en la comunicación política, lo que uno tiene que hacer, la campaña, lo que tiene que hacer es darle argumento a la gente para que pueda explicar las decisiones que tomó. ¿Ah? Porque poca gente va a hacer el ejercicio de decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer una lista de todos los pros y todos los contras que tiene la decisión que tomé de cómo voy a votar. Chao, nadie hace eso. La campaña tiene que darle argumentos para que la gente justifique la decisión. ¿Mm? Bueno, en el consumo pasa eso, ¿verdad? La decisión es emocional, o sea, se desea sin pensar y hecha la compra. Si alguien me pregunta, tengo que tener un razonamiento para justificarla en el fondo. ¿Eh? Em, pero es un deseo sin pensar porque, como ya dijimos, lo quiero todo, lo quiero rápido, lo quiero ahora. ¿Eh? Entonces no tengo tiempo para pensar realmente. ¿Eh? Y entonces no discernimos qué deseo vale la pena y cuál no. ¿Eh? Sino que todo lo que deseo me hace bien. ¿M? Eh, y no me doy cuenta que no me construye a lo mejor. ¿Ah? Sino que hay que aprender a ordenar los deseos, a distinguir lo que necesito de lo que en realidad es seducción o persuasión. ¿Ah? Em, y que es clave para tener verdadera libertad, es que yo efectivamente decidí hacer esa compra. ¿Ah? Em, y eso, claro, no lo enseña la publicidad, eso le corresponde enseñarlo a la familia, la espiritualidad, el silencio. Es difícil tomar decisiones cuando no se vive ningún minuto de silencio en el día. El encuentro con uno mismo, en el fondo. ¿Ah? Eh,
porque ahí es cuando me conozco y entonces puedo efectivamente tomar decisiones libremente. Em, y por último, porque falta el sentido, ¿ah? Y el sentido no se compra. Eh, el consumo se convierte en un modo de responder de manera equivocada, pero de responder a las preguntas profundas que los seres humanos se hacen. ¿Ah? El quién soy, el para qué estoy aquí, ¿ah? ¿Cuál es el fin de mi vida en el fondo? ¿Ah? Si vale la pena mi vida o no. ¿Ah? El, y claro, si uno no encuentra ahí respuestas auténticas, entonces el consumo se vuelve en una forma más accesible, más cómoda de calmar esas preguntas, ¿ah? De no tener que entrar. Em, pero claro, el sentido no se compra, ¿ah? Se construye, se encuentra, ¿ah? Y termino eh, con una reflexión general. El consumo no es malo en sí mismo, ¿ah? Por si acaso. eh, eh, pero claro, ¿cuándo es malo? Cuando se transforma en el centro de la vida, en el fondo, ¿ah? O con un criterio para valorarme yo y para valorar a los otros, ¿ah? Entonces vale más porque tiene tales cosas, ¿ah? Y no como en sí mismo, ¿ah? Y yo siento que valgo más si tengo, o si no tengo, ¿ah? Entonces, claro, cuando es el modo para tapar esas heridas existenciales, bueno, ahí efectivamente hay algo que hay que revisar, pero en sí mismo no es malo, ¿ah? Em, y, y claro, lo que tenemos que procurar es que los jóvenes aprendan a tener la capacidad para preguntarse qué deseo de verdad, ¿ah? A que se puedan animar a vivir con menos cosas, pero con más sentido en el fondo, ¿ah? Construir vínculos verdaderos en vez de acumular seguidores, eh, a preferir experiencias compartidas antes que objetos efímeros, ¿ah? Que no les van a solucionar problemas de fondo, ¿ah? O sea que volverle a instalar que las cosas valiosas de la vida no van por esos bienes, ¿ah? Van por, no sé, el amor, por la amistad, van por el tiempo, ¿m? eh, por la fe, por la vocación, ¿no? Y todo eso no se compra, ¿no? Em, y algo que me salté un poco, dije que iba a volver, eh, y que tiene que ver con esto. Les cuesta mucho a estas generaciones proyectarse en el tiempo. O sea, estar 2, 3 años en una pega ya es suficiente. ¿M? Y quiero cambiar de pega. ¿Eh? El problema está en las pegas que son de por vida. Y por eso hago hincapié en esto porque decía que la vocación era una de las cosas que había que inculcarle. Las pegas de vocación no son atractivas para los jóvenes, ¿no? Las carreras de pedagogía están vacías. ¿Por qué? Porque voy a ser profesor toda mi vida, voy a trabajar en un colegio 30 años, ni loco, o sea, tres y me quiero ir. Pasa lo mismo en las universidades, ¿m? En que uno hace carrera en la universidad hasta llegar a ser profesor titular, ¿ah? Fulano dice, estás loco, pero ¿cómo va a llevar 30 años en la misma pega? ¿Ah? Pasa con el sacerdocio, pero ¿cómo voy a estar toda mi vida? ¿Ah? ¿Por qué? Porque quiero cosas que vayan cambiando. Esta pega ya, listo. ¿Ah? Quiero otra, estímulos distintos. Entonces, todas las cosas que son más de fondo, quedan un poco fuera de eso. No sé si estoy pasado en el tiempo, Sí, Andrés. estamos justos, Patricio. Muchas gracias. Tenemos 4 minutos para preguntas. Así que gracias, Patricio, por la gran exposición de hoy. Eh, Vamos a leer algunas preguntas. Un segundito.